Vamos a ver los 5 ejercicios de vuestra lámina de construcción de polígonos regulares a partir del radio. El primero es división de una circunferencia en 3, 6, 12 partes iguales. Bien, lo primero es trazar el círculo y un eje perpendicular o vertical. Tenemos el punto A, el punto B. Desde el punto B trazamos un arco tomando el radio de la distancia y obtenemos el punto M y N. Unimos el punto M y N con el punto A y obtenemos el triángulo equilátero. Pues bien, a partir de aquí lo que vamos a trazar es otro arco con el radio desde el otro extremo del diámetro. Trazamos el arco y obtenemos el punto C y D. Y lo siguiente va a ser unir los puntos que hemos obtenido alrededor de la circunferencia A, B, C, D, obteniendo el hexágono. Pues bien, si nosotros cogemos y lo que hacemos es dividir un ángulo de estos, la mitad, ¿verdad? Con una bisectriz, que la bisectriz nos situamos en el punto D, en el punto A, y trazamos un arco que debe ser igual desde cada uno de los puntos A y D. Pues donde se cortan lo unimos, debe de pasar por el centro y obtenemos la mitad. Al obtener la mitad de este ángulo y tener 6 ángulos que son igual que el que acabamos de dividir, A y D, podemos coger y trazar el eneágono. Segundo ejercicio. División de una circunferencia en 4, 8, 16 partes iguales. Trazamos la circunferencia con el radio que nos den, 3,2 centímetros de radio. Trazamos un eje vertical que pase por el centro, o sea, un diámetro. Un eje perpendicular y al obtener el eje perpendicular, al trazarlo, obtenemos los puntos A, B, C y D. Si lo unimos, tenemos el cuadrado. De la misma manera, yo puedo coger y dividir este ángulo recto de 90 grados en uno de 45 con una bisectriz, que es tomando desde un punto y otro, podría ser de cualquier ángulo, pero vamos a coger este de aquí, por ejemplo, trazamos un arco y debe ser igual el mismo arco. Bien, ¿veis? Lo hemos resuelto aquí a este otro lado. Trazamos un arco desde D, desde C, el mismo arco, y donde se cortan lo unimos y pasa por el centro. Ya obtenemos la mitad de ese ángulo. Y así podemos obtener la medida que hay de esa mitad y transportarla alrededor de la circunferencia para obtener el polígono de 8 lados. División, este es el tercero, división de una circunferencia en 5, 10 partes iguales. Trazamos la circunferencia con el radio que nos den, un diámetro vertical, un diámetro horizontal, que sean perpendiculares. A la mitad del diámetro, o sea, al radio de la derecha, le trazamos una mediatriz.
desde el centro y el punto B o el punto 3 que está señalado aquí, cogemos un arco, este, que va a ser igual que el otro desde el centro. Donde se cortan lo unimos y obtenemos el punto M, que es la mitad de ese radio. Por esa mitad la vamos a unir con el punto A. Y con nuestro compás pinchamos en M, trazamos hasta A y trazamos el arco hasta que corte el punto S. Pues bien, la cuerda que se origina en este arco, desde el punto S al punto A, esto es el lado del pentágono. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya que tenemos este lado, lo podemos transportar alrededor de la circunferencia y obtener el pentágono. ¿Veis? Hacia acá, pinchando en A, y ya esa medida la podemos transportar a lo largo de la circunferencia, alrededor de la circunferencia, y obtener el pentágono. Bien, a partir de aquí podemos hacer exactamente igual que hemos hecho con el triángulo y con el cuadrado. Y es que yo cojo uno de estos ángulos que se forman entre cada vértice y el centro hay un ángulo y dividirlo en dos partes iguales. ¿Cómo? Con la mediatriz entre, o mejor, de este lado o la bisectriz del ángulo. Bien, de cualquier forma hay que hacerlo de la misma manera, y es que cogemos un arco y desde un punto y otro trazamos ese arco donde corten, lo unimos y obtenemos la mitad. Cuarto ejercicio. División de una circunferencia en 7 y 14 partes iguales. Trazamos la circunferencia con el radio que nos den, el diámetro vertical y cogemos con la distancia del radio, trazamos un arco desde A. Obtenemos el punto 2 y 3. Unimos el punto 2 y 3 y la mitad de esa recta es el lado. Desde el punto 1 podemos coger la medida del lado con nuestro compás y trasladarla alrededor de la circunferencia. Obteniendo el hectágono. De la misma manera hemos cogido un ángulo, ¿veis? O al lado, le hemos trazado una mediatriz, la prolongamos y obtenemos la mitad, ¿veis? Por donde pasa la circunferencia, por donde toca esa circunferencia, la mitad del lado. Pues bien, en esa mitad la transportamos alrededor de la circunferencia desde cada uno de los vértices del hectágono y obtenemos polígono regular de 14 lados. División de una circunferencia en 9 y 18 partes iguales. Trazamos el eje perpendicular de diámetros y tomamos la distancia del radio para sacar el punto L. Tomamos la distancia del arco que se produce desde el centro, perdón, no es desde el centro, es desde el punto J hasta L y trazamos el arco a la prolongación del diámetro horizontal. Desde el punto M tomamos la distancia J y trazamos un arco que llega hasta acá.
Y ahora, al cortar ese arco al diámetro horizontal, obtenemos el punto N. Pues bien, la distancia que hay desde N hasta el punto A es el lado del N-ágono. Pinchamos en A con nuestro compás, tomamos la distancia hasta N y obtenemos el punto I y B. Pues bien, esta distancia la transportamos en un sentido y en otro, hasta completar los puntos y los vértices del polígono regular de 9 lados. Pues bien, una vez que tenemos esto, podemos hacer igual que en el método anterior. Y es que a un lado le hacemos la división de dos partes con la mediatriz y obtenemos la mitad de cada uno de los lados. La situamos y podemos trazar el polígono de 18 lados.